para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo. Una vez más te agradecemos por permitirnos llegar hasta este día. Qué hermoso saber que tuvimos un lugar donde recostar nuestra cabeza y poder declarar lo que el salmista declaró y que nosotros también lo declaramos porque experimentamos esa misma verdad. Él dijo: yo me acosté, yo dormí y yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Qué honor tenemos de ser cuidados, protegidos por el Dios que creó todo esto. Estoy orando por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza bajo el tema tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser a la manera de Dios es el título de esta enseñanza, basado en Primera de Crónicas, capítulo 15, del versículo 1 hasta el 16. Estamos, mis amados hermanos, leímos el día de ayer los 16 versículos que nos habló acerca de la experiencia que tuvo David, de lo que sucedió, lo que David hizo, cómo la Biblia nos hace un recorrido muy detallado de cosas que sucedieron, que son las que vamos a ir analizando. ¿Por qué le he titulado a esta enseñanza tiene que ser a la manera de Dios? Porque los seres humanos queremos que todas las cosas nos salgan bien. Yo creo que no existe nadie que piense, yo anhelo que todo me salga mal. No, queremos que todo nos salga bien en todas las áreas. En todas las áreas queremos que las cosas nos salgan bien. Entonces, si ese es nuestro anhelo, entonces debemos hacerlo a la manera de Dios. Porque Dios siempre va a obrar bajo su plan, bajo sus planes, bajo su propósito. Y si nosotros logramos entenderlo, aprenderemos a vivir una vida cristiana en deleite. No como una obligación que usted sienta que Dios lo está castigando con las observaciones, las exhortaciones o con los mandamientos, porque terminamos como una iglesia caprichosa, insatisfecha, porque Dios exige mucho, porque pide mucho. Así como cuando los hijos tienen tantas reglas en casa de mamá y de papá, no me gusta esa amistad. Ahora, si yo le preguntara a usted como papá, ¿por qué le pones tantas reglas a tu hijo? Que tiene que lavar el baño, que tiene que limpiar el cuarto, que tiene que ayudar en la casa, que no se junte con fulano y un sinnúmero de prohibiciones. Entonces, automáticamente tú me dirías, porque es que yo deseo lo mejor para él y es mi responsabilidad cuidarlo, es mi deber, es mi obligación, y en realidad las prohibiciones que le hago antes lo benefician. O sea, que lo que me estás diciendo es que esas reglas que estás poniendo en casa lo están bendiciendo, lo están cubriendo, le están ayudando, le ayudan a madurar, a crecer. Indudablemente me dirías, por supuesto, pastor, usted dio la respuesta correcta, por supuesto. Entonces ahí te diría yo, excelente, muy buen trabajo. Ahora, si lo entiendes desde el punto de vista de papá a hijo, o de mamá a hija, ¿por qué te cuesta entenderlo de papá Dios a oveja? Las prohibiciones que Dios te hace: no andes en mentira, no estés en pornografía, no estés llevando una doble vida, debes de congregarte, no estés bebiendo, no estés mintiendo, no estés haciendo esto. ¿Por qué te cuesta entenderlo si lo entiendes con facilidad cuando le colocas por amor reglas a tus hijos? Entonces, igualmente, Dios quiere que nos vaya bien. Entonces, Dios nos está garantizando que si se hace a la manera de Dios, que si las cosas se hacen a la manera de Dios, entonces vamos a tener la garantía de ser exitosos en todas las áreas
que emprendamos aún en medio de las vicisitudes, de las adversidades y las circunstancias de nuestro diario vivir. Ahora, para que eso se dé en tu vida, tiene que haber una claridad en tu mente, en tu interior, de por qué Dios está pidiendo que esto sea así. Ayer estuvimos hablando del Salmo 100, un solo versículo con una profundidad impresionante. Dice la Biblia: reconoced que Jehová es Dios. Dice el Salmo 100, el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. El día de ayer solo nos quedamos con la parte de reconocer que Jehová es Dios. Ahí hablamos de que tenemos que reconocer que Él es nuestro creador, que Él es nuestro Señor y que Él va por encima de cualquier Dios que la gente misma se haya formado. Ahora, ¿qué otra cosa dice el texto? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué otra cosa tenemos que reconocer? Que no somos formadores de nuestra existencia. Usted y yo existimos por su bondad. Yo le voy a repetir esto a usted. Usted y yo existimos por su bondad. Nosotros no nos creamos, nosotros no nos formamos. Entonces, si un cristiano logra entender por qué Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, o sea, nosotros no nos hicimos para tratar de mandarnos a nosotros como nosotros queremos. Porque si usted y yo queremos hacer las cosas a la manera de Dios, esto es lo primero que tenemos que entender, que Él es nuestro creador, que Él nos hizo y que nosotros mismos no nos fabricamos. Y miren la otra cosa que dice: pueblo suyo somos. O sea que le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, Dios permitió que usted y yo estuviésemos aquí en la tierra con el fin de cumplir su propósito divino. Entonces, vamos a hacer un repaso. Si yo reconozco que Jehová es Dios, hablando de reconocer que Él es el creador y que va por encima de cualquier otro Dios que la gente misma se puede invitar. Si la Biblia dice que también tenemos que reconocer que Él fue el que nos hizo y usted y yo no nos formamos. Y que también dice que pueblo suyo somos, o sea que le pertenecemos a Él, y si le pertenecemos a Él, Él nos está asegurando su pastorado, porque somos ovejas de su prado, dice el Salmo 100, el versículo 3. Pueblo suyo somos, o sea, le pertenecemos a Él. Yo le dije a usted que le iba a mostrar por la palabra por qué Dios lo pide así. Le dije que dejemos que sea la palabra que nos diga por qué tenemos que hacerlo. Porque si a ti te queda claro esta revelación, entonces vas a poder entender muchas cosas dentro de la vida cristiana. La segunda cosa que Dios nos muestra es otro pasaje extraordinario, Jeremías 29:11, un pasaje muy conocido, muy usado para un sinnúmero de tarjetas, de que la gente se anima, lo memoriza, lo repite, pero a veces nos cuesta entender la profundidad de esta palabra. Jeremías 29:11 dice el Señor: porque yo sé. Vamos a hacerle la pregunta a este texto: ¿y por qué tiene que ser a la manera de Dios? ¿Por qué tiene que ser a la manera de Dios? Aquí Dios nos responde: hijo mío, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, ¿por qué tiene que ser a la manera de Dios? Porque la Biblia dice que lo que Dios piensa acerca de nosotros no son pensamientos de mal, son pensamientos de paz, y Él quiere que terminemos bien. ¿No le parece muy extraordinario saber que Dios piensa en nosotros? Yo no sé si a usted no le ministra esto. A mí en lo personal me ministra mucho, me llena enormemente saber que Dios está pensando en mí. Digo yo, pero es que ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo comparado con este universo tan grande, con un Dios tan poderoso, y que mi nombre,
que yo, Fabio Castañeda, un ser humano frágil, débil, esté en la mente de Dios? No, esto a mí me vuela la cabeza completamente. Déjeme hacerlo entender de esta manera. Una vez yo le regalé algo a mi esposa. No fue algo de mucho valor. Incluso le dije, mami, este detallito. Y ella me dijo, sabe, cuando yo se lo entregué, las palabras que dijo, wow, qué hermoso saber que estuviste pensando en mí. A lo mejor no fue un anillo de diamantes de mucho valor, lo que ella no le importó, le dio más importancia a que yo estaba pensando en ella. Ella dijo, wow, qué hermoso saber que estuviste pensando en mí. ¿Quién soy yo para que mi esposa se sienta honrada y me diga, me ministra, me encanta saber que estás pensando en mí? Si yo como humano, con mis defectos, mis debilidades, logro llenar el corazón de mi esposa simplemente porque ella me dice, es que lo que a mí me ministra es que estuviste todo el día en la calle haciendo una cosa, haciendo la otra, haciendo aquí, y en medio de todas tus ocupaciones pensaste en mí. Eso me llena a mí en lo personal como mujer, me llena mucho saber que en medio de todo pensaste en mí. Entonces, si mi esposa, una humana igual que yo, le ministró eso, imagínese yo saber que Dios, el creador del cielo y de la tierra, Él está pensando en mí. Esto fue lo que descrestó incluso al salmista David, cuando el salmista David reflexiona sobre los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 40, el versículo 5. El salmista dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. No pueden ser enumerados. El salmista está diciendo lo mismo. El salmista dice, a mí me resulta imposible contar todos los pensamientos que Dios ha tenido acerca de mí. Y a mí esto me llena, me ministra. Es que no los puedo contar. Cómo Dios piensa en mí para sacarme de las crisis, para ayudarme, para catapultarme a niveles mayores, para hacer que yo esté dentro de su plan divino. Él está pensando en mí y mi nombre en la mente de Dios. A mí esto, mejor dicho, me sorprende. Es más, yo lo invito para que usted medite en esta palabra. Y el mismo salmista David también usa el Salmo 139, donde él se sorprende de cómo Dios en una manera quirúrgica, en una manera extraordinaria, se toma el trabajo tan detallado de formarnos a nosotros y de pensar en nosotros. Cuando uno sabe esto, wow, entonces uno no pierde esa fe, esa fuerza para uno decirse a sí mismo, wow, yo tengo que hacer las cosas a la manera de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.